En el siguiente circuito, la corriente del diodo Zener debe encontrarse en el rango de, acá está, la corriente del diodo Zener debe ser mayor o igual a 5 mA y menor o igual a 114 mA para operar correctamente, lo cual implica que requiere ese rango para que justamente aquí aparezca 4,8 voltios en el diodo Zener. Pregunta A. Determina el rango de la corriente de la carga y el rango de valores de la resistencia de carga RL. Entonces debo hallar el rango de valores que va a tener la corriente que pasa por esta resistencia RL y además el rango de valores de la resistencia RL. Como en este caso ya me dan una corriente mínima de operación, ya no va a ser necesario analizar si el diodo Zener enciende o no enciende y ver algún valor de RL mínimo, puesto que esta corriente mínima ya me está diciendo que el diodo Zener va a funcionar en cierto rango de valores de corriente. Entonces comenzamos a resolver el problema. Básicamente consiste en plantear algunas ecuaciones y luego ver los valores máximos o mínimos que van a llegar a tener. Por aquí tenemos una referencia que es tierra y sabemos que toda referencia siempre es 0 voltios. Aquí también es 0 voltios y aquí también es 0 voltios. Como esto de aquí es 6,3 voltios y el más está aquí arriba, significa que como esto es 0 voltios, esto es 6,3. Y aquí también para el Zener, recordemos que el Zener se polariza de esta forma, el más siempre en la punta de la flechita y el menos siempre en la colita de la flechita. En este caso la parte baja es 0 voltios y la parte alta debe ser entonces 4,8 voltios. Y a partir de acá ya podemos determinar las corrientes. Por ejemplo, la corriente que viene por esta resistencia vamos a llamarle IS. Luego tenemos por aquí la corriente del diodo que siempre va del más al menos. En este caso recuerda es un diodo Zener. Su corriente es IZ. Recordemos que la corriente en una resistencia siempre va del mayor al menor potencial. Aquí también del mayor al menor potencial. Y lo que podemos observar es que la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohm es una corriente constante, porque en este punto el potencial es 6,3 volt y en este punto el potencial es 4,8 volt. Entonces vamos a analizar para la resistencia de 12 ohmios, que se cumple que la diferencia de potencial siempre del más con respecto del menos es igual a la corriente, que le he llamado IS, multiplicado por la resistencia, que es 12. Y de ahí tenemos la corriente IS, que como te das cuenta es constante. Y es 0,125 amperes. Como la corriente IZ aparece en miliamperes, vamos a expresar esto mejor en miliamperes para que sea más fácil de utilizar, siendo esto 125 miliamperes. Ahora analicemos este nodo de acá. Vamos a llamarle nodo P. Indicamos entonces por aquí en el nodo P toda la corriente que ingresa al nodo, que es IS, es igual a toda la corriente que sale de ese nodo, que es IZ más IL. Pero sabemos que la corriente es constante, la corriente IS, y es 125 miliamperes. De aquí voy a despejar IL porque recuerda que lo que queremos hallar nosotros es el rango de valores que va a tener la corriente que pasa por la carga RL. Y de aquí solamente nos queda analizar. Por ejemplo, si yo quiero que la corriente IL sea máxima, significa que al otro lado esto también debe ser máximo. Pero recuerda que esto de aquí es un valor constante y además está restando esta corriente del diodo Zener. Entonces, para que esta cantidad sea máxima, obviamente, la corriente del diodo Zener tiene que ser mínima. Pero sabemos que la corriente mínima del diodo Zener es 5 mA, es dato del problema. Entonces por aquí vamos a indicar 5 mA y de ahí ya tenemos la corriente IL máxima, 120 mA. Utilizamos la misma ecuación para poder determinar la corriente IL mínima. Aquí le colocamos IL mínimo y analizamos de la misma forma. Si yo quiero que esta corriente sea mínima, esta parte tiene que ser mínima y la única forma de que sea mínima es que la corriente del Zener sea máxima, puesto que se está restando. Pero la corriente del Zener máxima la conocemos, es dato del problema, 114 mA. Colocamos por aquí 114 m y de ahí tenemos entonces la corriente mínima, que es 11
miliamperes. Y con eso ya tenemos la primera parte de la respuesta. La respuesta a la pregunta A, digamos que comenzó acá cuando empecé a analizar el circuito. Y aquí tengo la primera respuesta, el rango de valores de la corriente de la carga, que está entre su mínimo, que es 11 mA, y su máximo, que es 120 mA. Luego también nos piden determinar el rango de valores de la resistencia RL. Para eso debemos analizar solamente esta resistencia, en la cual vamos a aplicar la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje a través de cualquier resistencia es igual a la corriente por la resistencia, y te das cuenta que esta resistencia RL está en paralelo con el Zener, por lo tanto su voltaje es el mismo, o sea 4,8 voltios. Y por el otro lado tenemos la corriente IL multiplicado por RL. Pero ya sabemos que IL toma ciertos valores, lo que vamos a hacer es despejar RL. Y ahora solamente nos queda analizar esta ecuación. Si yo, por ejemplo, quiero determinar el valor máximo de IL de RL, entonces me doy cuenta que esto debe ser máximo. Y la única forma de que esto sea máximo es que esta corriente que está aquí abajo sea mínima. Pero la corriente mínima la conocemos, es 11 mA. Y de ahí tenemos entonces el valor de la resistencia de la carga máxima, que es 436 ohm. Para hallar la resistencia de carga mínima hacemos exactamente lo mismo. De aquí pasamos por acá y en vez de tomar el RL máximo vamos a tomar el RL mínimo. Y esto va a ser igual a 44,8 y el denominador en el anterior era mínimo para que la resistencia sea máxima y aquí va a ser al revés. La corriente que va acá es la corriente máxima para que la resistencia sea mínima. Pero recuerda que la corriente máxima se conoce, vale 120 mA, lo hemos hallado anteriormente. Y ahí ya tenemos entonces la resistencia L mínima, que es 40 ohm. Y con eso ya tenemos la segunda respuesta a la pregunta A, que también me pedía el rango de valores de la resistencia, la cual está entre el mínimo, que es 40, y el máximo, que es 436 ohmios, obviamente. Y con eso terminamos la pregunta A. Vamos con la pregunta B. Preguntita B. Determina la potencia necesaria del diodo Zener. Bueno, sabemos que la potencia del diodo Zener siempre la vamos a calcular como el producto de su corriente por su voltaje. Por el voltaje no me preocupo tanto porque recuerda que el objetivo siempre es que el voltaje en el diodo Zener no cambie. O sea que este voltaje va a ser 4,8. El problema radica ahorita básicamente en qué colocar en IZ, porque vemos que la corriente del Zener varía desde 5 mA hasta 114 mA. ¿Qué es lo que debo colocar aquí? Aquí siempre vas a colocar la corriente del Zener máxima, porque la idea es que tu diodo Zener opere en las peores condiciones. ¿Y cuál es la peor condición? Cuando pasa la mayor cantidad de corriente sobre él. Entonces, cuando te pidan la potencia necesaria, siempre se están refiriendo a hallar la potencia máxima. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así, y es por eso que lo vas a hallar con la corriente máxima. Y en este caso la respuesta es 547,2 miliwatts o 0,547 watts. Para resolver la pregunta C vamos a hacer un poquito de teoría para entender un poquito mejor qué es esto del rizado. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Tenemos aquí una fuente de 5 voltios, un diodo y una resistencia. Lo que quiero averiguar es cómo es el voltaje a través de esta resistencia. Vamos a llamarle V sub 0. Si asumimos que este diodo tiene una caída de tensión constante de 0,7, como son los diodos que hemos analizado, entonces por aquí va a haber 0,7. Es fácil darse cuenta que estos 5 volts son más que suficientes para que este diodo conduzca. Y de esa forma estos 5 volts se van a repartir como 0,7 para él y para él 4,3. O sea que esta cosita es 4,3. O sea que básicamente la conducción del diodo viene dado por el valor que toma esta fuente. Si esta fuente fuese mayor 10 o 15 voltios,
normal, el diodo conduciría. Más bien, si esta fuente fuese muy pequeña, digamos de 0,3 voltios, ahí el diodo no podría conducir porque faltaría tensión o voltaje para que conduzca. No se podría polarizar directamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle un rizado. Un rizado es una función que varía entre un máximo y un mínimo. Se puede modelar como una función seno. No siempre es una función seno, puede ser una función triangular o cualquier tipo de señal que varíe entre un máximo y un mínimo. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a modelarlo como una función seno. Aquí. Esta cosita va a ser un voltaje de rizado, dependiente del tiempo. Ya, y este voltaje de rizado va a tomar esta forma. Como mencioné, lo voy a modelar de manera senoidal. De esta forma. Ahora, aquí hay un valor característico del voltaje de rizado, que es lo que se conoce como el voltaje pico a pico, que es la distancia entre el punto máximo y el punto mínimo. Eso es lo que se conoce como el voltaje de rizado. O sea, el voltaje de rizado depende del tiempo de esta forma, pero eso también se le llama voltaje de rizado a la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo. Algunos profesores prefieren llamarle, para que no haya confusión, voltaje de rizado pico a pico. El pico positivo o el más alto y el pico negativo o el más bajo. A eso se refiere. Entonces, en lo que va de los problemitas que vamos a resolver, si coloco solamente VR, me refiero al voltaje de rizado pico a pico. Y si coloco VR en función del tiempo, me voy a referir a toda esta señal. La idea básicamente va a ser esta en los problemas. Este voltaje de rizado se va a agregar a este voltaje de a esta fuente de 5 voltios, generándose aquí una tensión que vamos a llamar Bs. ¿Cómo es la tensión Bs que se va generando? Básicamente es así. Esa tensión Bs son los 5 voltios que teníamos, que es de la fuente continua, y esos 5 voltios se le agrega el rizado. O sea que esa tensión va a ser así. Va a oscilar a partir de esos 5 voltios, de esta forma. Ahora, supongamos que este valor de aquí, este voltaje pico a pico, es 4 voltios. Lo cual quiere decir entonces que por arriba debe ser 2 voltios y por abajo debe ser menos 2 voltios. Es por eso que el 5 se va generando de esta forma. Por arriba 7 voltios y por aquí se va generando 3 voltios. Y así, esos son los valores que va a tomar. Entonces te das cuenta que ahora el voltaje que aparece por aquí va a ser o va a tener un valor máximo que básicamente es el voltaje que tenías. Vamos a llamarle este voltaje voltaje continuo o voltaje en DC, más el voltaje pico a pico entre 2, ¿no? Esto de acá, ¿cierto? La mitad nomás estamos tomando. Para este caso esto es 5 y esto de acá sería 2. 5 más 2, 7 es el valor máximo. Y el valor mínimo, algo parecido. BDC menos BR medios. Recuerda que el BR que estoy colocando aquí es el voltaje de rizo pico a pico, ¿no? Toda esta distancia de acá. Entre 2 porque solamente estamos tomando la parte máxima por acá y por aquí la parte mínima, que son el punto bajo y el punto alto. Y de esa forma es como se va alterando la señal de entrada. Y justamente esa señal de entrada, debido al rizado, va a afectar la señal de salida. Si no hubiese rizo, ya hemos visto que la señal de salida es 4,3 voltios. Ahora, ¿cuál es el efecto del rizo? El efecto del rizo es que ahora esta señal también va a estar así, medio oscilando entre dos valores, un máximo y un mínimo. Este de acá es el valor máximo. Vamos a colocarle por aquí B máximo sub 0. Y el de aquí es el valor mínimo. B mínimo sub 0. El valor máximo que está por aquí simplemente va a ser el valor máximo de la entrada menos 0,7, ¿no? Que es básicamente resolver la malla para este valor grande. Y el valor mínimo, lo mismo. Va a ser el valor mínimo, menos 0,7. Lo que te puedes dar cuenta de esta circunstancia es que
El voltaje de rizado no afecta en ningún momento el funcionamiento del diodo. El funcionamiento del diodo viene dado por el voltaje continuo, que es el que justamente polariza el diodo y es el que lo hace conducir. Lo que hace el rizado es modificar un poquito la salida, ¿no? Variarla nada más. Ahora recordemos también que el diodo, este es el modelo de voltaje constante. En estas circunstancias, por lo general se utiliza el modelo piezolineal. Entonces, en vez de colocar el diodo, lo que se debe colocar por lo general es esto de acá, en vez de colocar esto. Lo que sucede es que en este tipo de circunstancias, por lo general este voltaje es muy pequeño y esas variaciones pequeñas originan también que esta resistencia se tome en cuenta para así modificar de alguna forma la salida. O sea que sí va a afectar ligeramente al diodo esta cosita, pero no lo va a afectar en su polarización, si conduce o no conduce, sino que lo va a afectar en la corriente que va a pasar a través de él. Y vamos a ver entonces en el problema que ha quedado pendiente en la pregunta C, justamente el efecto de esta resistencia, porque el problema me indica eso. Volvemos al problema. Pregunta C. Si en la fuente B1 aparece un rizado de 0,5 voltios pico a pico, sobre el valor de los 6,3 voltios, encontré el máximo voltaje de rizado presente en la carga RL. Ya, me piden el voltaje máximo aquí. Y además, fíjate, mira, me están dando la resistencia del diodo Zener. Como mencioné, en este tipo de problemas, por lo general te van a dar ese dato. La resistencia para ver cómo es que este rizado va afectando al diodo. A ver, primero vamos a agregar el rizado. Ya hemos visto que el rizado se agrega de esta forma. Lo modelamos siempre, recuerda, como una función seno. Vamos a indicar por aquí. E indicamos así nada más. El voltaje de rizado, pico a pico, según el problema, es 0,5. O sea que ya no va a aparecer por aquí 6,3 voltios, ni por aquí 4,8 voltios. ¿Por qué no aparece aquí 4,8 voltios? Te preguntarás. ¿No que el diodo Zener siempre tenía un voltaje constante? En efecto, así es, pero lo que pasa es que como tú quieres analizar el efecto del rizado sobre el Zener, que básicamente es en paralelo con la resistencia RL, debemos utilizar el modelo del diodo Zener y su modelo es el de acá. Un diodo ideal acompañado de una fuente de tensión y acompañado de una resistencia. Y esta resistencia, que es la resistencia del diodo Zener, es dato, vale 8. Además, este voltaje de acá es el voltaje Zener, que es el voltaje que me indica el problema, que es 4,8 voltios. Siempre en esa polaridad, el más arriba y el menos abajo. Bueno, este diodo de acá siempre va a estar en conducción, simplemente me está indicando hacia dónde va la corriente. En este caso, como siempre, va hacia abajo. Y el voltaje Zener que debemos analizar para ver los efectos de este rizado es el voltaje aquí, porque recuerda que todo esto es el equivalente al diodo Zener, su modelo. Este es el voltaje Zener. Entonces comenzamos con la solución. Estos dos de acá los voy a juntar y a ese voltaje le voy a llamar BS. Como esta cosita es 0, esto de aquí es BS. Además, como esto es 0, esto de aquí es BZ, ¿no es cierto? Recuerda, el voltaje del diodo Zener es entre lo que está arriba y lo que está abajo. Mucho cuidado con eso. Comenzamos a plantear algunas ecuaciones entonces para poder relacionar cantidades. Primero vamos a analizar el diodo Zener que está por acá. Vemos que, indicamos, ¿no? En el Zener, ¿qué es lo que sucede en el Zener? Vemos que el voltaje del diodo Zener que aparece por acá depende de este voltaje que teníamos, que es 4,8, y además depende de la corriente que pasa a través de esta resistencia Zener. O sea que depende de la corriente Z multiplicado por la resistencia Zener. Esta es nuestra primera ecuación. Porque recuerda que básicamente el objetivo ahorita en el problema es ver los efectos del rizado en el Zener. Y justamente esta es la ecuación que define el diodo Zener con su modelo piezolineal también, ¿no? Porque hay un voltaje y una resistencia. Ahora analicemos la resistencia de 12 ohm. Recuerda que se llama RS. Ya acá no lo he colocado, pero del gráfico te das cuenta que esa resistencia se llama RS. Indicamos por aquí entonces para RS.
Para RS me doy cuenta que la diferencia de potencial es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, que es 12. Y aquí te cuento que tenemos otra ecuación. Y por último analizamos otra vez el nodo P. Decimos por aquí, nodo P. La sumatoria de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. En este caso la corriente que entra es IS y la corriente que sale es IZ más IL. Pero sabemos que la corriente IS la podemos despejar de acá. Escribimos entonces BS menos BZ entre 12. Y esto es igual a IZ. Pero mi objetivo ahorita no es hallar IL, ¿no es cierto? Mi objetivo es hallar el voltaje aquí, porque lo que me pide es el máximo voltaje de rizado presentado en la carga RL. Pero vemos que el voltaje que presenta la carga RL es el voltaje Zener. Entonces vamos a expresarlo así la corriente. La corriente va a ser el voltaje entre RL. Como lo que queremos es hallar el voltaje Zener, que es el voltaje de RL, la idea es que en esta ecuación todo esté en función de BZ. Y vemos que este IZ, mediante esta ecuación de aquí, podemos expresarlo en función de BZ. Entonces vamos a hacer eso, vamos a colocar. Y ahora acomodamos un poquito. Y de aquí despejamos BZ. Ahora vemos que BZ depende de BS y de RL. En realidad BZ solamente depende de BS. RL recordemos que va a tomar alguno de estos valores mediante los cuales el diodo va a conducir, el diodo Zener, va a conducir con estas corrientes. Solamente nos va a bastar con tomar cualquier valor que esté en ese rango. Obviamente que no sea los extremos, ¿no? Porque debido al rizado, de repente el diodo Zener en algún momento logre apagarse durante un periodo corto de tiempo. Entonces lo primero que voy a hacer para ver qué valores va a tomar BZ es hallar BS máximo y BS mínimo. Lo cual es muy sencillo de hallar, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que BS máximo es este voltaje constante más el voltaje de rizo pico a pico entre 2. Y el otro también es 6,3 menos el voltaje de rizo pico a pico entre 2. A una observación, si tú restas el máximo menos el mínimo, ¿qué cosa es lo que te da? El voltaje pico a pico, ¿no? Vamos a verlo por acá entonces, un ojito. Si yo resto el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, lo que obtengo es el voltaje de rizo pico a pico. Esta cosita nos va a servir bastante en la parte final del problemita. Bien, continuamos entonces por aquí. A ver, por aquí. El voltaje pico a pico de la salida, como vamos a ver en un momento, no depende de RL. Así que voy a colocar aquí, usaré un RL igual a, no sé, 50 ohmios. En ese rango, ¿no? 50 ohmios. Está en el rango, ¿cierto? Acá. Muy bien, entonces vamos a analizar de la siguiente forma. Ahora, como ya sé que RL tiene un valor, porque voy a usar ese valor, entonces me doy cuenta que todo lo que está abajo es constante. Entonces, básicamente, el voltaje en Z depende del voltaje de S. Si BZ es máximo, es porque BS es máximo, y si BZ es mínimo, es porque BS es mínimo. Entonces vamos a hallar BZ máximo. Para eso vamos a reemplazar BS máximo, que lo tenemos por este lado. El BS máximo es 6,3 más 0,5 medios. Escribimos por acá entonces 6,3 más 0,5 medios. Ese es el máximo. Entre 12 más 0,6. Todo esto entre 1 sobre 12 más 1 sobre 8 más 1 sobre 50. Lo voy a colocar de este color para que luego veas algo interesante. Y lo mismo hacemos con el BZ mínimo. El BZ mínimo va a ser 6,3, ya que era más porque era el máximo. Aquí es menos porque es el mínimo. Entre 12 más 0,6.
entre 1 sobre 12, 1 sobre 8 y 1 sobre 50. Muy bien, operamos y tenemos aquí el valor máximo y el valor mínimo. Y estos son los valores obtenidos. Y lo que me pide el problema, recuerda, no son los valores máximos y mínimos, sino el voltaje máximo de rizado. O sea, debemos hallar básicamente el voltaje de rizado pico a pico, y el voltaje de rizado pico a pico siempre se calcula como el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. O sea que por aquí tenemos el máximo y el mínimo. Restamos nada más el voltaje de rizado pico a pico para Z es igual el voltaje de Z máximo menos el voltaje de Z mínimo, que es 0,18 voltios. Y te cuento que vas a obtener un valor igualito o bastante parecido si utilizas otro valor de resistencia. Por ejemplo, vamos a comprobar ya. ¿Qué hubiese pasado si yo utilizaba una resistencia de 100 ohm? Bueno, voy a reemplazar aquí 100 ohm, vamos a operar y vas a obtener lo siguiente. El BZ máximo y el BZ mínimo. 5,25, 5,06 y rápidamente te puedes dar cuenta que si tú restas esos dos valores, lo que vas a obtener es 0,19, que como te puedes dar cuenta es un valor muy cercano al que obtuvimos anteriormente. Eso es básicamente porque lo que estamos hallando es un voltaje de rizado, no estamos hallando el voltaje de salida. Si el problema me pidiese el voltaje de salida, tendría que entregarme como dato el RL, porque si no, no podría calcularlo. Es por eso que en este caso me piden el voltaje de rizado máximo, que como te das cuenta va a ser 0,18 o 0,19. Igual el rango está por ahí, ¿no es cierto? Si todavía tienes dudas con esto, te recomiendo que pruebes con RL igual a 200 y vas a comprobar que vas a salir por ahí entre 0,18 y 0,2, más o menos ahí es el rango. Y entonces la respuesta al problema es esto de aquí, tomando como resistencia de carga 50. Recuerda que puedes tomar también 100 o si deseas 200.